La verdadera razón por la que Jesús habló en parábolas y pocos entienden. Muchos imaginan a Jesús como un maestro sencillo que relataba parábolas para que la gente común entendiera mejor. Una imagen cómoda, fácil de aceptar. Sin embargo, esa no es la verdad completa. Lo que se esconde detrás del uso de parábolas no es la simplificación de un mensaje, sino la estrategia de un maestro divino que hablaba con intención, con un propósito espiritual tan profundo que hasta el día de hoy la mayoría sigue sin comprenderlo. Las multitudes escuchaban, pero solo unos pocos lograban penetrar en el verdadero sentido. Esto no era casualidad, era parte de un plan. Jesús sabía que las parábolas dividirían a los oyentes. De un lado, aquellos con hambre de la verdad, deseosos de recibirla aunque les incomodara. Del otro, quienes buscaban solo un espectáculo, sin disposición para recibir revelación. Aquí yace un misterio que atraviesa los siglos. ¿Por qué el Hijo de Dios usaría historias aparentemente simples para esconder secretos eternos? Cada parábola fue diseñada para probar el corazón humano. No eran relatos inocentes, eran llaves que abrían puertas invisibles. Pero esas puertas no se abrían para todos. Algunos escuchaban y se iban con una buena anécdota. Otros escuchaban y quedaban marcados para siempre. Esa es la verdadera razón por la que Jesús hablaba de esta manera. No para entretener, sino para confrontar, separar y revelar. El reino de Dios no se entrega en bandeja a los indiferentes. Sus misterios requieren discernimiento, humildad y disposición a ser transformado. Las parábolas fueron el filtro, el espejo y el código. Quien tenía oídos para oír entendía, quien no se quedaba en la oscuridad. Y aquí es donde surge la gran cuestión. Si en aquel tiempo pocos comprendieron, ¿qué pasará hoy, cuando el ruido del mundo es aún mayor? Podremos descifrar lo que el mismo Jesús dejó en clave para quienes realmente buscan la verdad. Esa es la travesía que recorreremos juntos en este video. El misterio que intriga a los siglos. Desde hace más de 2000 años, estudiosos, creyentes y hasta incrédulos se han preguntado lo mismo. ¿Qué movió a Jesús a hablar en parábolas? La cuestión no es secundaria, porque en esas parábolas descansa gran parte de su enseñanza, y al mismo tiempo encierran un enigma que no ha dejado de inquietar a generaciones enteras. No eran simples ilustraciones de la vida cotidiana, eran historias que parecían accesibles en la superficie, pero que ocultaban un nivel de profundidad imposible de comprender con la lógica humana. El misterio que ha intrigado a los siglos es este. Si Jesús quería que todos lo entendieran, ¿por qué usaba un lenguaje que solo unos pocos podían descifrar? Imaginemos por un momento las multitudes reunidas alrededor de él, hombres, mujeres y niños atentos a cada palabra, campesinos que conocían de siembra, pescadores acostumbrados al mar, fariseos que observaban con suspicacia y discípulos que sentían que cada frase escondía más de lo que parecía. Jesús abre su boca y comienza a narrar una parábola. Para unos, no es más que una historia común, casi un entretenimiento. Para otros, algo dentro del corazón se enciende y comprenden que esas palabras esconden un llamado divino. La misma voz, la misma historia, dos reacciones totalmente opuestas. Este fenómeno no es un accidente histórico ni un recurso literario, es la marca de un diseño celestial. Los siglos han visto desfilar innumerables interpretaciones de estas parábolas. Teólogos han dedicado su vida a analizarlas, buscando cada detalle, cada símbolo. Algunos se han perdido en especulaciones, otros han encontrado tesoros de sabiduría eterna. Lo fascinante es que, pese al tiempo transcurrido, las parábolas de Cristo siguen siendo inagotables. Cada generación las escucha de nuevo y descubre matices antes invisibles. Esa es precisamente la prueba de que no son meros cuentos antiguos, sino vehículos vivos de revelación. Sin embargo, esa riqueza solo se abre para quienes deciden mirar más allá de la superficie. El misterio que rodea a las parábolas no es una trampa cruel para confundir, como algunos podrían pensar. Es más bien una prueba de disposición espiritual.
Jesús no vino a satisfacer la curiosidad de las masas, ni a entregar un espectáculo de sabiduría fácil. Vino a sembrar semillas que solo germinarían en los corazones preparados. Las parábolas eran esa semilla escondida, ese tesoro bajo tierra que exige esfuerzo, hambre de verdad y la humildad de reconocer que sin la luz de Dios nada puede comprenderse en plenitud. Este enigma se convierte entonces en un espejo para cada persona. ¿Qué hacemos nosotros con las parábolas? Las escuchamos como relatos interesantes, como piezas de literatura religiosa, o nos detenemos a preguntar cuál es el mensaje que Dios quiere revelar hoy. La historia de aquellos oyentes del primer siglo se repite en cada generación. Unos escuchan y se alejan igual que llegaron. Otros escuchan y sienten que algo en su interior se sacude, como si una puerta invisible se abriera. La diferencia no está en la parábola, sino en el corazón que la recibe. Lo que hace que este misterio sea aún más fascinante es que Jesús mismo explicó que sus palabras cumplirían una profecía antigua. Muchos escucharían, pero no entenderían. Muchos mirarían, pero no verían. La paradoja es inquietante. Jesús hablaba para ser escuchado, pero al mismo tiempo advertía que no todos comprenderían. Era como si la verdad estuviera delante de todos, al alcance de cualquiera, pero envuelta en un velo que solo algunos podían levantar. Ese velo no es intelectual, no es cultural, es espiritual. Por eso, dos personas pueden oír la misma parábola y salir con percepciones completamente diferentes. A lo largo de los siglos, este enigma ha mantenido viva la búsqueda. Quien se acerca a las parábolas con ligereza, las encontrará bonitas pero inofensivas. Quien se acerque con sed espiritual, descubrirá que cada frase es un portal hacia realidades invisibles. Es como si Jesús hubiera tejido un código eterno en historias sencillas, sabiendo que solo el Espíritu Santo podría descifrarlo para los corazones dispuestos. Esa es la razón por la que este misterio sigue intrigando al mundo. No depende del tiempo, no depende del idioma, no depende del intelecto humano, depende de la disposición interior. Y aquí radica la fuerza de este primer punto. El misterio de las parábolas no es algo que quedó en la historia, es un enigma vivo que hoy nos confronta. Cada vez que escuchamos una de ellas, volvemos a estar frente a la misma elección de hace 2000 años, quedarnos en la superficie o atrevernos a buscar el secreto escondido. La decisión no es ligera, porque de ella depende ver la luz del reino o permanecer en la penumbra de lo común. Cuando la verdad se oculta a plena vista. Hay algo desconcertante en la forma en que Jesús enseñaba. Sus palabras no eran complicadas, no usaban un lenguaje rebuscado ni cargado de terminología filosófica. Al contrario, las parábolas estaban construidas con elementos sencillos: semillas, pescadores, lámparas, ovejas, monedas perdidas, terrenos de cultivo. Todo parecía tan simple que cualquiera podía seguir la narración. Sin embargo, detrás de esa apariencia clara, se escondía un misterio tan profundo que la mayoría no lograba penetrarlo. La verdad estaba allí, expuesta frente a todos, pero solo algunos podían verla con claridad. Esta paradoja es una de las claves más impactantes del ministerio de Cristo. Jesús hablaba con imágenes que la gente conocía bien. Al describir la semilla que cae en diferentes terrenos, los campesinos entendían perfectamente lo que significaba cada tipo de suelo. Al hablar de la red que recoge peces buenos y malos, los pescadores lo visualizaban de inmediato. Pero lo sorprendente es que, a pesar de esa familiaridad, muchos se quedaban en la superficie, creyendo que habían escuchado una lección práctica o una reflexión moral, sin darse cuenta de que acababan de escuchar un secreto del reino de Dios. La enseñanza estaba en sus oídos, pero no lograba atravesar la barrera de su entendimiento espiritual. La paradoja de la verdad, oculta a plena vista, revela una dinámica poderosa. Dios nunca oculta sus misterios para confundir a los hombres, pero sí los reserva para quienes están dispuestos a recibirlos con humildad y fe. El problema no está en la claridad de la parábola, sino en la condición del corazón que la escucha. A veces, lo que parece evidente puede convertirse en un velo,
porque el oyente no está preparado para percibir lo que realmente significa. Es como mirar una pintura famosa. Algunos solo ven formas y colores, mientras que otros descubren la intención del artista y se conmueven con su mensaje. Lo mismo ocurre con las parábolas de Jesús. Eran una ventana al reino, pero no todos tenían los ojos abiertos para mirar a través de ella. Este fenómeno se repite en nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces una verdad nos ha sido presentada con claridad, pero no la reconocimos hasta que llegó el momento adecuado? Jesús usaba esta dinámica intencionalmente. Al hablar en parábolas, colocaba delante de todos una verdad accesible, pero solo los que tenían el corazón sensible podían captar su verdadero significado. Era una prueba, un filtro invisible que diferenciaba a quienes estaban dispuestos a ser transformados de quienes solo escuchaban por costumbre. Lo más desafiante de todo esto es reconocer que la verdad no siempre llega en forma de revelación espectacular. Muchas veces está tan cerca, tan expuesta, que parece insignificante. Las parábolas funcionaban de esa manera. Eran simples relatos que escondían tesoros espirituales. El que buscaba con sinceridad encontraba. El que permanecía indiferente se iba sin entender. Así, el mismo mensaje podía producir vida en unos y dejar a otros vacíos. Este principio es atemporal. Hoy las parábolas siguen teniendo ese poder de revelar y velar al mismo tiempo. Quien se acerca a ellas con un corazón endurecido las verá como fábulas religiosas. Quien se acerque con hambre espiritual encontrará que esas historias son llaves que abren puertas a realidades eternas. La verdad sigue allí, a plena vista, pero no todos logran reconocerla. Esa paradoja nos plantea una pregunta personal. ¿Qué hacemos nosotros frente a las parábolas de Jesús? ¿Nos quedamos con la historia superficial o nos detenemos a discernir la enseñanza profunda que Él quiso dejar? La diferencia entre ambas actitudes marca el límite entre ver un simple relato y experimentar una revelación que transforma la vida. Esa es la grandeza y al mismo tiempo el desafío de las parábolas. Mostrar que lo más profundo de Dios puede estar justo delante de nosotros, esperando ser descubierto. Un lenguaje reservado para los buscadores. Las parábolas de Jesús no eran un recurso improvisado ni una forma didáctica cualquiera. Eran un lenguaje diseñado con precisión divina, una manera de hablar que dividía a la multitud en dos grandes grupos: los curiosos que escuchaban sin compromiso y los buscadores sinceros que estaban dispuestos a profundizar. Para el oído superficial, eran relatos sencillos que podían entretener o incluso generar alguna reflexión pasajera. Para el corazón que anhelaba conocer la verdad, eran llaves espirituales capaces de abrir puertas a realidades invisibles. Este lenguaje reservado tiene un propósito que atraviesa toda la historia bíblica. Dios no revela sus secretos al azar. Desde el Antiguo Testamento se nos muestra un patrón en el que la sabiduría de lo alto no se entrega indiscriminadamente, sino que se confía a quienes buscan con diligencia. Jesús continuó esa misma dinámica, pero la llevó a su máxima expresión al hablar en parábolas. No ofrecía respuestas fáciles a cualquiera que lo escuchara, sino mensajes que solo se podían descifrar con hambre espiritual y discernimiento divino. Era como un código que se activaba únicamente en la vida de aquellos que realmente deseaban la luz. El buscador genuino es aquel que no se conforma con lo evidente. Cuando los discípulos escuchaban una parábola y no comprendían, no se alejaban resignados. Se acercaban a Jesús en privado y preguntaban: «Explícanos qué significa». Esa actitud marca toda la diferencia. No era la inteligencia humana la que les permitía entender, sino la disposición de acercarse, de preguntar, de permanecer junto al Maestro hasta recibir la explicación. En contraste, la multitud muchas veces escuchaba y se marchaba sin más. Allí radica la clave. El mismo mensaje, pero dos reacciones completamente distintas. Jesús sabía perfectamente lo que hacía. Sus parábolas funcionaban como un filtro espiritual. No se trataba de elitismo ni de exclusión injusta. Se trataba de probar quién tenía verdadera sed de Dios, quién deseaba la verdad,
la buscaba hasta encontrarla. Quien no tenía interés se marchaba con las manos vacías. Así, las parábolas revelaban la disposición del corazón de cada oyente. Eran una invitación para los buscadores, pero también una barrera para los indiferentes. Este principio sigue siendo vigente hoy. No todos los que leen una parábola descubren su esencia. Algunos la reducen a un mensaje moral básico, como el valor de la solidaridad o la necesidad de la perseverancia. Pero quienes buscan con profundidad entienden que detrás de cada palabra hay un misterio eterno del reino. Descubrirlo requiere más que intelecto, requiere un corazón abierto, dispuesto a dejarse confrontar y transformar. El lenguaje de las parábolas sigue siendo reservado, no porque esté prohibido, sino porque solo se revela a quienes están dispuestos a escarbar más allá de la superficie. Y aquí se abre una reflexión personal. ¿Somos oyentes de paso, satisfechos con una historia agradable, o somos buscadores que no descansan hasta entender lo que Dios quiere decirnos? La diferencia entre ambas posturas es radical, porque determina si la parábola será para nosotros un simple relato cultural o un mensaje divino capaz de cambiar nuestra vida. Ese lenguaje sigue siendo reservado, no para excluir, sino para invitar a quienes deciden ir más allá. Solo los que buscan con sinceridad descubren lo que el Maestro escondió en esas historias aparentemente sencillas: el propósito de velar y revelar. En el corazón de las parábolas se encuentra una tensión que parece contradictoria. Por un lado, Jesús hablaba para que todos lo escucharan. Por otro, sus palabras estaban diseñadas para que no todos entendieran. Esta aparente paradoja encierra uno de los mayores misterios de su enseñanza. Las parábolas fueron construidas con un doble propósito: velar los misterios del reino para los indiferentes y al mismo tiempo revelarlos con claridad a quienes tenían hambre espiritual. No eran relatos neutrales, eran herramientas divinas que operaban en dos direcciones, separando, filtrando y mostrando lo que había en lo profundo del corazón humano. Jesús mismo lo explicó a sus discípulos cuando ellos le preguntaron por qué hablaba en parábolas. Les dijo que a ellos les era dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a los demás no. Esas palabras son contundentes. No todos tenían acceso a la revelación, porque no todos estaban preparados para recibirla. Esto nos enseña que el mensaje del reino no se entrega en masa, como una mercancía que cualquiera puede tomar sin compromiso. La revelación divina es un tesoro que requiere disposición, entrega y fe. Las parábolas eran el medio perfecto para ocultar ese tesoro a quienes no lo valoraban y al mismo tiempo mostrarlo con brillo a quienes lo anhelaban de verdad. Este propósito dual nos obliga a reflexionar sobre la forma en que Dios actúa. No es que quiera ocultarse sin razón, sino que revela su verdad en la medida en que el corazón humano se abre a recibirla. Las parábolas eran, por lo tanto, una forma de discernir quién estaba dispuesto a entrar en esa dimensión de revelación y quién no. Así, la misma historia podía sonar como una lección sin importancia para unos y como una revelación transformadora para otros. El mismo mensaje, dos resultados opuestos. El velo de las parábolas no era absoluto ni eterno. Era un filtro que ponía a prueba la búsqueda del oyente. Si alguien realmente deseaba entender, ese velo podía ser levantado al acercarse a Jesús, al pedir explicación, al permanecer en el camino de la fe. Si alguien no tenía interés, el velo permanecía y la parábola quedaba reducida a un simple relato. En este sentido, las parábolas no eran barreras para impedir el acceso, sino filtros que mostraban la verdad del corazón humano. Jesús no rechazaba a nadie, pero la disposición de cada persona determinaba si recibiría revelación o no. Este principio continúa operando hoy. La palabra de Dios sigue teniendo la capacidad de velar y revelar al mismo tiempo. Quien la escucha sin fe, con indiferencia o con un corazón endurecido, la encuentra cerrada, incomprensible, lejana. Quien la recibe con humildad y hambre espiritual, descubre que cada palabra es luz, guía y verdad. El propósito de las parábolas no ha cambiado. Siguen siendo mensajes que revelan a unos lo que a otros permanece oculto.
Comprender esto nos lleva a una conclusión inevitable. El problema nunca ha estado en el mensaje, sino en la disposición del oyente. Jesús no usaba parábolas para ocultar a la fuerza, sino para dejar que cada persona se definiera a sí misma frente a la verdad. El que quiere ver, ve. El que no quiere ver, permanece en la oscuridad. Ese es el misterio de velar y revelar que atraviesa todas las parábolas y que sigue vigente cada vez que alguien se acerca a ellas. La profecía de Isaías cumplida en Jesús. Cada palabra que Jesús pronunciaba tenía un trasfondo profético. No hablaba de manera improvisada ni se dejaba llevar por la casualidad de una ilustración. Cuando eligió hablar en parábolas, estaba cumpliendo un anuncio antiguo, pronunciado siglos antes por el profeta Isaías. Allí se encontraba escrito que el pueblo escucharía pero no entendería, que vería pero no percibiría, porque sus corazones se habían endurecido. Al citar esa profecía, Jesús reveló que su manera de enseñar no era un recurso pedagógico más, sino la manifestación directa de un plan divino que venía desarrollándose desde generaciones anteriores. Este detalle es crucial porque nos muestra que las parábolas no solo tienen un propósito espiritual, sino que también están insertas en la línea de cumplimiento de la palabra de Dios. Jesús estaba consciente de que su misión no era simplemente comunicar ideas, sino dar vida a las Escrituras y mostrar que todo lo que estaba ocurriendo formaba parte de un plan previamente revelado. Al hablar en parábolas, confirmaba lo que Isaías había dicho. Muchos escucharían su voz, pero la dureza del corazón les impediría captar el mensaje, y al mismo tiempo confirmaba que los misterios del reino serían reservados para quienes se acercaran con fe y humildad. La profecía de Isaías no describe una imposibilidad absoluta de entender, sino una condición espiritual del pueblo: corazones insensibles, oídos cerrados, ojos cegados por la rutina religiosa. Es la imagen de una generación que, aunque tenía la verdad delante de sí, prefería la comodidad de la tradición y la dureza de sus propias convicciones. Jesús alude a esa profecía para mostrar que no se trataba de un problema intelectual, sino de un problema del alma. No era falta de capacidad para comprender, era falta de disposición para aceptar la luz que confrontaba las tinieblas internas. Lo más impactante es que al hablar en parábolas, Jesús no solo recordaba esa profecía, sino que la estaba viviendo en tiempo real. La multitud que lo rodeaba era la prueba de lo que Isaías había dicho. Muchos oían, pero no entendían. Muchos observaban sus señales, pero no percibían el reino que estaba manifestándose delante de ellos. Aquellos relatos que parecían tan simples se convertían en cumplimiento de un juicio profético. Quien no quería abrirse a la verdad quedaba ciego frente a ella, aunque la tuviera justo delante, y sin embargo, en medio de esa advertencia, también había esperanza. Isaías anunciaba que habría un remanente, un grupo que escucharía con atención y vería con claridad. Ese remanente se cumplía en los discípulos, en los hombres y mujeres que decidían quedarse con Jesús cuando otros se marchaban confundidos. Para ellos, las parábolas eran luz. Para los demás, seguían siendo sombras. Así, la profecía no solo hablaba de juicio, sino también de promesa. Aunque muchos permanecerían en la ceguera, siempre habría quienes recibieran revelación. Hoy esa palabra sigue siendo actual. Todavía hay quienes escuchan la palabra de Dios y no entienden, quienes leen las parábolas y las consideran cuentos antiguos sin poder, y también hay quienes, al leerlas, experimentan cómo su corazón se enciende porque comprenden que esas historias fueron escritas para ellos. La profecía de Isaías sigue viva en nuestro tiempo, dividiendo a la humanidad entre los que se cierran al mensaje y los que lo reciben con fe. Al entender esto, el lector o el oyente descubre que las parábolas no son un recurso neutro, son cumplimiento de una profecía que ya anunciaba que la verdad estaría delante de todos, pero no todos la abrazarían. Esa es la razón por la que el lenguaje de Jesús es tan poderoso, porque cada vez que alguien escucha una parábola, se cumple la Escritura, revelando la disposición de su corazón.
El que se abre, recibe luz. El que se cierra permanece en la oscuridad. Esa profecía cumplida en Jesús se sigue cumpliendo en cada generación. Más que historias, mensajes en clave. Quien se acerque a las parábolas de Jesús esperando encontrar simples enseñanzas morales, se queda corto frente a su verdadera dimensión. No eran cuentos populares para entretener, ni reflexiones ligeras sobre la vida cotidiana. Eran mensajes codificados, diseñados con un lenguaje que parecía común, pero que en realidad escondía verdades eternas del reino de Dios. Esa es la razón por la cual cada parábola, aunque se entienda de manera básica, sigue revelando niveles más profundos de significado a quienes se adentran en ella con hambre espiritual. Jesús usaba imágenes cercanas para su audiencia: semillas, redes, ovejas, viñas, lámparas. Eran símbolos conocidos, parte de la rutina diaria de la gente, pero al colocarlos en el contexto del reino, esos elementos adquirían un nuevo sentido. La semilla ya no era simplemente un grano que se siembra, sino la palabra de Dios que cae en diferentes corazones. La oveja perdida no era solo un animal extraviado, sino el reflejo del alma que se aleja y necesita ser rescatada. La lámpara no era un objeto doméstico cualquiera, sino la representación de la luz de la verdad que no puede ocultarse. Cada detalle estaba cargado de significado. Ese carácter codificado de las parábolas nos enseña que el mensaje de Cristo tenía capas, niveles de profundidad. El primer nivel era accesible para todos. Una historia sencilla, fácil de recordar, cargada de imágenes visuales. El segundo nivel, sin embargo, solo se abría a quienes buscaban con discernimiento espiritual. Allí se encontraba el verdadero tesoro, enseñanzas sobre el reino, advertencias sobre la vida eterna, secretos que iban más allá de la comprensión natural. Jesús hablaba en clave porque sabía que el reino no podía reducirse a fórmulas humanas, ni entregarse a quienes no estaban dispuestos a valorarlo. Lo fascinante de este diseño es que cada parábola, como un cofre cerrado, exige que el oyente tenga la llave adecuada. Esa llave no es un intelecto brillante ni un conocimiento académico, sino un corazón dispuesto, sensible al Espíritu Santo. Así, lo que parecía una narración sencilla se convertía en una prueba espiritual. Quien escuchaba sin interés encontraba una historia más. Quien buscaba con fe encontraba una revelación capaz de transformar su vida. Este carácter de mensaje en clave también protegía la enseñanza de Jesús de quienes lo escuchaban con malas intenciones. Muchos líderes religiosos lo seguían para encontrar alguna falta o acusarlo, pero al escuchar sus parábolas quedaban confundidos. No podían atraparle con sus palabras porque lo que decía estaba envuelto en símbolos que ellos no comprendían. Para los discípulos, en cambio, esas mismas palabras eran pan fresco del cielo, alimento para el alma. Cada parábola era, por lo tanto, más que un relato pedagógico. Era un código espiritual que cumplía una función precisa: esconder a los indiferentes y revelar a los buscadores. Esa dinámica explica por qué hasta hoy las parábolas siguen vivas y nunca se agotan. Cada vez que alguien las escucha, vuelve a encontrarse con el misterio. Y cada vez que alguien las estudia con fe, el Espíritu abre nuevas puertas de comprensión. Al reconocer que las parábolas son mensajes en clave, se derrumba la idea de que son fábulas para niños o simples ejemplos de moralidad. No, son llaves del reino, mapas espirituales, ventanas hacia lo eterno. Y la pregunta que cada oyente debe hacerse es clara: ¿me conformo con la historia externa o busco el código interno que puede transformar mi vida? Esa es la diferencia entre escuchar una anécdota y recibir una revelación. El sello del discernimiento espiritual. Cada parábola pronunciada por Jesús tenía un elemento invisible que determinaba su verdadero impacto: el discernimiento espiritual. No bastaba con oír la historia ni con recordar los detalles. La diferencia estaba en la capacidad de percibir el sentido oculto que solo se revelaba a los corazones sensibles al Espíritu. El discernimiento era el sello que marcaba quién recibía la revelación y quién quedaba en la superficie. Jesús mismo lo dejó en claro cuando dijo: «El que tenga oídos para oír, que oiga».
No hablaba de los oídos físicos, sino de los oídos del alma, de esa disposición interior que permite comprender más allá de las palabras. Escuchar con la mente no era suficiente. Muchos entendían las imágenes, reconocían la semilla, la red, la oveja perdida, pero solo algunos lograban conectar esos símbolos con las verdades eternas que representaban. La diferencia estaba en el discernimiento espiritual, esa sensibilidad que no viene de la inteligencia humana, sino de la acción del Espíritu Santo en el interior. El discernimiento es la capacidad de ver en lo cotidiano una realidad invisible. Es mirar un relato simple y entender que allí se esconde un llamado divino. Es escuchar sobre un sembrador y comprender que no se trata de agricultura, sino de la manera en que la palabra de Dios interactúa con cada corazón. Es escuchar sobre una lámpara y darse cuenta de que el mensaje habla de la responsabilidad de no ocultar la fe. Ese salto de lo literal a lo espiritual no se logra por esfuerzo humano, sino por la iluminación del Espíritu de Dios. Este principio explica por qué dos personas pueden escuchar la misma parábola y salir con conclusiones radicalmente diferentes. Una la toma como una lección moral básica, otra la recibe como un mensaje profético que transforma su vida. El mensaje es el mismo, pero el resultado depende de la presencia o ausencia de discernimiento. Esa es la razón por la cual Jesús no se preocupaba cuando las multitudes se marchaban sin entender. Sabía que solo quienes tuvieran oídos espirituales captarían la esencia, y que esa minoría sería la base de su reino. El discernimiento espiritual también tiene un propósito más profundo. Protege las verdades del reino de la manipulación y del desprecio. Si las parábolas fueran completamente claras para todos, muchos las trivializarían, las reducirían a conceptos humanos o incluso las usarían en contra del propio mensaje de Cristo. El hecho de que requieran discernimiento asegura que solo quienes realmente buscan con humildad puedan entrar en esa dimensión. En este sentido, el discernimiento actúa como un sello de autenticidad. Quien lo posee accede al tesoro. Quien no lo tiene, permanece fuera. Este principio sigue vigente en la actualidad. Hay quienes leen las parábolas como literatura religiosa y no ven más allá de la superficie. Y hay quienes, al leer las mismas palabras, sienten que Dios les habla directamente, que el relato cobra vida en su interior. Esa diferencia no depende de la cultura, de la educación, ni de la inteligencia. Depende del discernimiento que solo el Espíritu concede a quienes se acercan con fe. Por eso, cada vez que alguien escucha una parábola, se enfrenta a una prueba silenciosa. ¿Escucha solo con la mente o también con el corazón? ¿Recibe solo una historia interesante o percibe una revelación eterna? La parábola misma se convierte en un termómetro espiritual que mide la disposición interior del oyente. Ese es el sello del discernimiento, marcar a quienes realmente entienden que no escuchan un relato humano, sino la voz misma de Dios. Parábolas como prueba de fe. Las parábolas no eran simples recursos de enseñanza, eran pruebas en sí mismas. Cada vez que Jesús pronunciaba una, colocaba a sus oyentes frente a un examen invisible. No se trataba de un cuestionario con respuestas correctas o incorrectas, sino de una confrontación espiritual que revelaba la condición real del corazón. Las parábolas separaban, como un fuego que purifica el oro y quema la escoria. Para los que tenían fe, se convertían en luz que iluminaba el camino. Para los incrédulos, en cambio, eran palabras vacías, historias sin trascendencia que no lograban tocar el alma. El Evangelio narra en más de una ocasión cómo las multitudes escuchaban y luego se marchaban confundidas o indiferentes, mientras que los discípulos se quedaban para preguntar el verdadero significado. Esa diferencia no era casualidad. Jesús utilizaba las parábolas precisamente para poner a prueba la disposición espiritual de quienes lo seguían. No bastaba con estar presente físicamente, no era suficiente con escuchar su voz. La fe era la llave que determinaba si el relato se abría en revelación o permanecía cerrado como un misterio impenetrable. En este sentido, las parábolas funcionaban como un espejo.
Mostraban al oyente quién era en realidad y qué lugar ocupaba frente al mensaje del reino. El que buscaba sinceramente encontraba respuestas. El que se acercaba por curiosidad o interés superficial se encontraba con un muro. No era que Jesús rechazara a nadie, era que el mensaje mismo desenmascaraba las intenciones ocultas. Esa es la razón por la cual algunos se escandalizaban, otros se aburrían y unos pocos quedaban impactados y transformados. Cada parábola, en su sencillez, ponía a prueba la fe de los oyentes y los obligaba a definirse. La fe no se demuestra repitiendo palabras o con entusiasmo pasajero, se demuestra en la perseverancia por comprender lo que Dios habla. Los discípulos que preguntaban después de escuchar una parábola mostraban esa fe. Creían que detrás de las palabras había un tesoro y estaban dispuestos a buscarlo. Ese acto de permanecer, de no conformarse con la primera impresión, revelaba la diferencia entre ser parte de la multitud o ser parte del círculo íntimo que recibía revelación. La fe los movía a insistir, a esperar y a escuchar hasta que la luz llegaba. Lo notable es que esta prueba no quedó en el pasado. Hoy las parábolas siguen siendo exámenes silenciosos que confrontan nuestra fe. El que las lee con ligereza, las interpreta como historias bonitas o consejos morales. El que las lee con fe, entiende que cada palabra lleva el peso de la eternidad y que Dios está hablando directamente a su vida. La prueba no consiste en descifrar de inmediato el significado, sino en decidir si confiamos lo suficiente como para escarbar, preguntar, estudiar y permitir que el Espíritu Santo nos revele la verdad. De esta manera, las parábolas no eran solo herramientas pedagógicas, sino pruebas de fe que dividían a los oyentes en dos caminos. No se trataba de un examen académico, sino de una evaluación del corazón. Quien tenía fe veía lo invisible detrás de lo visible. Quien no tenía fe se marchaba igual que había llegado, sin transformación. Esa dinámica, lejos de ser un accidente, era el plan mismo de Dios. Usar lo sencillo para probar lo profundo. Usar lo cotidiano para revelar quién estaba preparado para recibir lo eterno. El poder de la simplicidad encubierta. Uno de los aspectos más desconcertantes de las parábolas de Jesús es que estaban construidas con elementos tan simples que cualquiera podía entenderlos en un nivel superficial. Hablar de semillas, de lámparas, de pescadores, de monedas, de un padre y dos hijos, de una oveja perdida, era utilizar imágenes familiares a todos. Nadie necesitaba un conocimiento académico ni una preparación filosófica para seguir la narración. Sin embargo, en esa misma simplicidad residía un poder oculto. Esas historias cotidianas eran el envoltorio de verdades eternas que transformaban la vida de quien lograba penetrar más allá de lo visible. Jesús escogió deliberadamente la simplicidad porque en ella se escondía la mayor paradoja de su enseñanza. Lo sencillo, que parecía obvio y ordinario, se convertía en el vehículo de lo extraordinario. Al usar un lenguaje común, eliminaba cualquier pretexto intelectual. Los eruditos no podían decir que era demasiado complejo, y los campesinos no podían excusarse diciendo que no lo entendían. Todos podían escuchar, pero no todos podían discernir. Allí estaba el secreto. Lo simple en apariencia funcionaba como un velo que ocultaba lo eterno a los indiferentes y lo revelaba a los hambrientos de verdad. Esa simplicidad encubierta tenía además un propósito estratégico. Al envolver verdades profundas en relatos comunes, Jesús lograba que sus enseñanzas circularan en la memoria del pueblo sin que pudieran ser fácilmente atacadas por los líderes religiosos. Nadie podía acusarlo de herejía por hablar de un sembrador o de una mujer que buscaba una moneda. Y sin embargo, detrás de esas imágenes inocentes se encontraba una denuncia al corazón humano, una revelación sobre el reino y un llamado al arrepentimiento. Lo simple protegía lo profundo, lo cotidiano encubría lo eterno. Este diseño nos enseña un principio poderoso. Dios esconde su sabiduría en lo que parece insignificante. A los ojos humanos, una parábola puede sonar como un relato moral o una fábula popular.
Pero a los ojos del Espíritu, cada una de esas palabras es dinamita espiritual que puede derribar fortalezas internas y abrir la visión del reino. La grandeza de las parábolas radica en que lo más sublime de Dios se disfraza de lo más cotidiano para probar quién es capaz de reconocerlo. Quien desprecia lo simple se queda vacío. Quien valora lo sencillo descubre el tesoro que estaba oculto. Esa dinámica sigue activa hoy. Muchos leen las parábolas y las consideran cuentos para niños o lecciones de ética general. No logran ver que detrás de esas imágenes sencillas hay códigos espirituales que contienen el mensaje más trascendental de todos los tiempos. El peligro de la simplicidad es que puede llevar al desprecio. El poder de la simplicidad, en cambio, se manifiesta cuando alguien la recibe con fe y descubre que lo aparentemente pequeño contiene la grandeza de Dios. Jesús lo expresó con claridad en la parábola del grano de mostaza. Una semilla diminuta, insignificante a los ojos del hombre, se convierte en un árbol inmenso. Esa es la lógica del reino. Lo pequeño oculta lo grande, lo simple contiene lo eterno, lo débil esconde lo poderoso. Las parábolas funcionaban de esa misma manera. Eran semillas de simplicidad, cargadas de un potencial incalculable. Quien las menospreciaba no veía nada más que un relato. Quien las abrazaba encontraba en ellas el poder transformador del reino. Así, el poder de la simplicidad encubierta se convierte en un llamado a la humildad. Solo el que se acerca con un corazón sencillo, dispuesto a recibir, puede descubrir el tesoro que Dios esconde en lo ordinario. La grandeza de las parábolas es que siguen siendo tan simples que cualquiera puede escucharlas y al mismo tiempo tan profundas que nadie puede agotarlas. En esa combinación perfecta se revela la sabiduría divina. Lo eterno se esconde en lo común para que únicamente los que tienen hambre de verdad lo encuentren. El misterio del sordo voluntario. Entre todos los oyentes de las parábolas había un grupo peculiar. Un grupo que no carecía de capacidad auditiva, sino de disposición espiritual. Podían oír perfectamente cada palabra que salía de la boca de Jesús. Podían seguir la narración sin perderse un solo detalle, pero en lo más profundo de su ser se habían cerrado a la posibilidad de comprender. Eran sordos, no porque no escucharan, sino porque no querían oír. Ese es el misterio del sordo voluntario, personas expuestas a la verdad, pero que conscientemente deciden ignorarla o resistirse a ella. Jesús mismo explicó esta realidad al citar la profecía de Isaías. Dijo que este pueblo oiría una y otra vez, pero no entendería. Vería una y otra vez, pero no percibiría, porque su corazón se había engrosado, sus oídos se habían cerrado y sus ojos se habían cegado. No era un problema de comprensión intelectual, era una elección del corazón. La dureza interna los llevaba a resistirse a todo lo que los confrontaba. Preferían no entender, porque entender significaba aceptar que debían cambiar. Escuchaban, pero decidían permanecer en su estado de ceguera espiritual. Este fenómeno sigue siendo uno de los mayores misterios del ser humano frente a la verdad. Hay quienes tienen todas las oportunidades para recibir el mensaje de Dios, escuchan sermones, leen la Biblia, oyen parábolas, pero mantienen una barrera invisible que impide que la palabra penetre. No es que no puedan, es que no quieren. Ser un sordo voluntario es refugiarse en la comodidad de la ignorancia aparente, sabiendo que si se abre el oído, la vida ya no podrá seguir igual. La resistencia es una forma de proteger el ego, de evitar el cambio, de aferrarse a la vieja manera de vivir. Las parábolas funcionaban como un espejo para estos oyentes. Mientras algunos recibían revelación y eran transformados, los sordos voluntarios se quedaban con la versión más superficial. La parábola no les parecía más que un cuento, un discurso moral sin trascendencia. Y así se confirmaba en ellos la profecía. Escuchaban, pero no entendían. La palabra que podía salvarlos se convertía en un juicio contra ellos, porque la habían rechazado voluntariamente. Lo impactante es que Jesús no les negó la posibilidad de escuchar. Él hablaba a todos, sin excluir a nadie. La diferencia estaba en la actitud del corazón. Los sordos voluntarios no nacieron así.
Se hicieron así al decidir una y otra vez cerrar sus oídos. Cada vez que rechazaban el mensaje, su corazón se endurecía más. Cada vez que se resistían, su ceguera se volvía más profunda. Era una decisión constante de no querer escuchar la verdad. Ese es el misterio. La libertad humana puede llevar al hombre a cerrarse incluso frente a la voz misma de Dios. Y esta realidad no quedó en el pasado. Hoy sigue habiendo sordos voluntarios, personas que escuchan la palabra de Dios en múltiples formas, pero no permiten que penetre en su interior. Su rechazo no se debe a falta de información, sino a falta de disposición. Prefieren mantenerse en la comodidad de la ignorancia que enfrentar la verdad que los confronta. El resultado es trágico. Permanecen junto a la fuente de agua viva, pero mueren de sed porque no quieren beber. El misterio del sordo voluntario nos enfrenta a una pregunta crucial. ¿Qué tipo de oyentes somos nosotros? ¿Buscadores que abren el oído y reciben revelación? ¿O personas que escuchan, pero deciden no entender porque la verdad incomoda? Las parábolas siguen poniendo delante de cada ser humano esa elección. Escuchar sin comprender por indiferencia es convertirse en un sordo voluntario, y esa es la condición más peligrosa, porque quien cree que oye sin realmente escuchar, permanece engañado en su propia resistencia. La semilla y el terreno del alma. Entre todas las parábolas de Jesús, una de las más poderosas y reveladoras es la del sembrador. En apariencia, describe una escena sencilla y cotidiana, un hombre que esparce semillas sobre distintos tipos de tierra. Sin embargo, detrás de esta imagen se encuentra un retrato espiritual de la humanidad entera y un diagnóstico profundo sobre la manera en que cada persona responde a la palabra de Dios. En esta parábola descubrimos que no basta con escuchar, porque el verdadero resultado depende del terreno en el que la semilla cae. Ese terreno es el corazón humano y la semilla es la palabra eterna que Jesús vino a sembrar. La primera clase de terreno es el camino endurecido. Allí la semilla cae pero no puede penetrar y rápidamente las aves la devoran. Representa al corazón cerrado, resistente, lleno de orgullo o indiferencia. Este tipo de oyente escucha, pero no deja que la palabra penetre ni un solo instante. Sus pensamientos y preocupaciones son como aves que roban lo que pudo haber sido una semilla de vida. Aquí se revela que no todos los que escuchan están dispuestos a abrir su interior y que la dureza del alma impide que la semilla dé fruto. El segundo terreno es el pedregoso. En este, la semilla germina de inmediato, pero no tiene raíces profundas, y cuando llega el sol ardiente, se marchita. Este es el corazón emocional, que recibe la palabra con entusiasmo inicial, pero carece de firmeza. Mientras todo es fácil, la fe parece florecer, pero ante la primera dificultad, desaparece. Es la fe superficial, incapaz de resistir las pruebas. Jesús advertía que muchos caerían en este grupo, porque confunden emoción pasajera con verdadera conversión. La parábola desenmascara la fragilidad de una fe sin raíces. El tercer terreno es el espinoso. Allí la semilla crece, pero es ahogada por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Este terreno refleja al corazón dividido, que quiere recibir la palabra pero no renuncia a las distracciones del mundo. La planta comienza a desarrollarse, pero los espinos terminan sofocándola. Es el símbolo de aquellos que no priorizan a Dios, que buscan el reino, pero lo mezclan con la idolatría de las preocupaciones y el materialismo. El resultado es una vida estéril, atrapada entre dos fuerzas contrarias. Finalmente, está el terreno fértil. Aquí la semilla no solo germina, sino que produce fruto abundante, 30, 60 o incluso 100 veces más. Este es el corazón dispuesto, humilde, abierto a recibir y obedecer la palabra. Representa al verdadero discípulo, aquel que no solo escucha, sino que guarda, medita, persevera y da fruto. El contraste es radical. La misma semilla cayó en todos los terrenos, pero solo el corazón preparado produce resultados eternos. Esta parábola no solo describe al mundo, describe a cada uno de nosotros. Dentro de cada persona pueden existir los 4 terrenos.
Hay áreas endurecidas, otras superficiales, algunas ahogadas por preocupaciones, y también rincones fértiles donde la palabra ha dado fruto. Jesús nos invita a examinar el estado de nuestro propio terreno y a preguntarnos qué hacemos con la semilla que se nos entrega cada día. El mensaje es claro. La palabra de Dios es perfecta, poderosa y viva. La diferencia está en el corazón que la recibe. La semilla siempre es la misma, pero el terreno determina el resultado. Con esta parábola Jesús nos confronta directamente. ¿Somos camino, pedregal, espinos o buena tierra? La respuesta no se mide en lo que decimos, sino en el fruto que producimos. Y ese fruto es el mayor testimonio de que la semilla realmente ha transformado el alma. El tesoro escondido y la decisión radical. Entre las parábolas más breves de Jesús se encuentra una de las más desafiantes, la del tesoro escondido en un campo. En pocas palabras, Jesús describió a un hombre que encuentra un tesoro oculto, lo reconoce como algo de valor incalculable y decide vender todo lo que tiene para comprar aquel campo. Lo interesante no es solo la riqueza del hallazgo, sino la reacción radical que provoca en el corazón del hombre. No duda, no regatea, no calcula pérdidas. Entiende que lo que ha encontrado supera cualquier posesión que tuviera y con absoluta determinación entrega todo lo que tiene con tal de asegurarlo. En esa imagen sencilla se esconde uno de los mensajes más profundos sobre el reino de Dios. El tesoro no está a la vista de todos, se encuentra oculto, esperando ser descubierto por quienes buscan con sinceridad. No se accede a él por casualidad ni por un esfuerzo superficial, sino por un encuentro que cambia para siempre la perspectiva de vida. El hombre que lo encuentra comprende que nada de lo que posee en este mundo puede compararse con lo que acaba de descubrir. La parábola nos muestra que el reino de Dios no es un añadido más a la vida. Es la perla de gran precio, el tesoro supremo que exige una decisión radical. La fuerza de esta parábola está en el contraste. Muchos pueden pasar por ese mismo campo sin darse cuenta de lo que allí está escondido. Ven tierra común, piedras y hierba, pero no perciben el valor oculto bajo la superficie. Solo el que busca con ojos abiertos logra descubrir el tesoro. Esa es la diferencia entre quienes ven las cosas de Dios como algo secundario y quienes comprenden que el reino es el bien más valioso de todos. La parábola enseña que la verdadera fe no consiste en añadir religión a la vida, sino en rendir la vida entera al reino. La decisión del hombre es total. No guarda nada para sí, no se aferra a lo que antes poseía. Todo lo vende, todo lo entrega, todo lo deja atrás con tal de obtener lo que ha encontrado. Esa es la respuesta que el reino exige. Renuncia absoluta al pasado para abrazar la plenitud de lo eterno. El valor del tesoro hace que cualquier sacrificio parezca pequeño en comparación. No es un intercambio injusto, es la mejor transacción posible. La pérdida de lo temporal se convierte en la ganancia de lo eterno. Este mensaje se vuelve incómodo porque confronta la mediocridad espiritual. Muchos quieren tener al tesoro, pero sin soltar el campo de su propia vida. Quieren recibir las bendiciones del reino, pero sin renunciar a la comodidad, a los placeres o a las seguridades humanas. Sin embargo, la parábola es clara. El tesoro solo se asegura cuando se está dispuesto a dejarlo todo. El reino no se comparte con rivales, exige entrega completa. Jesús no suavizó el mensaje, lo expresó con la crudeza de una decisión radical que define el destino eterno. Hoy, esta parábola sigue siendo un desafío vivo. El tesoro sigue escondido para el mundo indiferente, pero visible para quienes buscan con fe. Y la pregunta es ineludible. ¿Qué estamos dispuestos a entregar por él? Si entendemos su valor, no hay sacrificio demasiado grande. La verdadera fe se mide en esa capacidad de renunciar con gozo, porque se ha descubierto algo infinitamente mejor. Esa es la esencia del reino, el hallazgo que cambia la vida entera y nos impulsa a decisiones que el mundo no entiende, pero que el cielo celebra. El reino de Dios como misterio en movimiento. Jesús no describió el reino de Dios
como una estructura estática, fija e inmutable a los ojos humanos. Lo presentó como una realidad dinámica, que avanza en silencio, que se extiende como levadura en la masa, que crece como una semilla invisible bajo la tierra hasta convertirse en un árbol imponente. Cada parábola relacionada con el reino nos confronta con esta idea. No estamos frente a una institución rígida, sino ante un misterio en movimiento que actúa aunque muchos no lo perciban. Este movimiento es desconcertante porque no sigue la lógica del mundo. Las grandes potencias crecen con ejércitos, conquistas y demostraciones de poder visible. El reino, en cambio, comienza en lo pequeño, en lo oculto, en lo que parece insignificante. Una semilla diminuta, un grano de mostaza, una pizca de levadura. Todo parece débil a los ojos del hombre, pero en esa debilidad está escondida la fuerza de lo eterno. El reino no necesita la aprobación de los poderosos ni la visibilidad de los escenarios humanos. Se abre camino en silencio, transformando corazones, multiplicándose sin que nadie pueda detenerlo. La parábola de la levadura lo ilustra con claridad. Una mujer mezcla un poco de levadura con la harina, y de manera invisible toda la masa se transforma. Así es el reino. Actúa en secreto, pero sus efectos se manifiestan en todo. Lo mismo ocurre con la semilla que germina en la tierra. El sembrador no sabe cómo, pero día tras día la semilla brota, crece y da fruto. El misterio del reino es que avanza sin que el hombre pueda controlarlo ni comprenderlo por completo. Es una obra divina que se mueve con poder, aunque permanezca invisible a los ojos superficiales. Este carácter dinámico del reino también nos enseña a vivir en fe. Muchas veces parece que nada ocurre, que el mal avanza, que la oscuridad domina. Sin embargo, Jesús nos recuerda que el reino está en movimiento. Puede no ser visible, pero está actuando. Lo que hoy parece pequeño, mañana será grande. Lo que parece débil, terminará siendo incontenible. Esta visión nos invita a confiar en que Dios está obrando aunque no lo veamos, que su reino se expande silenciosamente en medio de la historia humana. La naturaleza del reino como misterio en movimiento también confronta nuestra impaciencia. Queremos resultados inmediatos, cambios visibles, victorias claras, pero Jesús mostró que la obra de Dios es un proceso. La semilla necesita tiempo para crecer. La levadura necesita tiempo para fermentar. El grano necesita tiempo para madurar. El reino avanza con un ritmo que no depende del hombre, sino de Dios. Ese misterio nos invita a la confianza y a la perseverancia. Hoy, más que nunca, debemos recordar que el reino de Dios no está detenido ni debilitado. Está en marcha, avanzando en lo secreto, manifestándose en corazones, extendiéndose en formas que muchas veces no alcanzamos a comprender. Y llegará el día en que lo oculto se hará visible, en que lo pequeño se mostrará en toda su grandeza, en que lo que parecía insignificante revelará que era la obra más poderosa de la historia. Ese es el misterio en movimiento que Jesús reveló en sus parábolas. Un reino que crece, que transforma y que nunca se detiene. De oír historias a descubrir secretos. Escuchar una parábola de Jesús no significaba automáticamente comprenderla. Muchos quedaban fascinados por la forma del relato, por su sencillez y por la capacidad del maestro de capturar escenas de la vida cotidiana y convertirlas en enseñanzas aparentemente claras. Sin embargo, esa fascinación inicial podía quedarse en la superficie. Para la multitud, las parábolas eran historias memorables, fáciles de repetir y comentar en el camino. Pero para los discípulos, esas mismas palabras eran la puerta de entrada a los secretos más profundos del reino de Dios. La diferencia entre escuchar una historia y descubrir un secreto está en la actitud con la que se recibe el mensaje. La historia entretiene, informa o despierta una emoción pasajera. El secreto, en cambio, transforma, confronta y cambia la vida. Jesús no hablaba para entretener, hablaba para revelar misterios. Cada parábola era un enigma que invitaba al oyente a ir más allá de lo literal. El que se conformaba con la superficie se llevaba una anécdota. El que profundizaba encontraba un secreto eterno.
Los discípulos ilustran esta dinámica con claridad. Una y otra vez, después de escuchar una parábola, se acercaban a Jesús en privado y pedían explicación. No se conformaban con la historia, querían el secreto. Esa búsqueda los diferenciaba de la multitud. La historia estaba abierta a todos, pero el secreto estaba reservado para quienes se atrevían a preguntar, a permanecer cerca, a reconocer que no entendían y necesitaban ser guiados. El secreto del reino no se revela a los indiferentes, se revela a los hambrientos. Lo extraordinario es que Jesús mismo celebraba esa búsqueda. Decía a sus discípulos: «A ustedes les ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a los demás no». No era una distinción arbitraria, era la consecuencia natural de la actitud del corazón. Los que buscaban recibían, los que se conformaban quedaban sin luz. Esta dinámica nos enseña que la revelación divina no depende de la cercanía física, sino de la disposición espiritual. Multitudes enteras escuchaban la misma parábola, pero solo un grupo reducido accedía al secreto. Hoy enfrentamos la misma elección. Podemos leer las parábolas como literatura religiosa, como cuentos con moraleja, como enseñanzas antiguas que despiertan cierta admiración. O podemos acercarnos a ellas con hambre, con humildad y con disposición a descubrir lo que Dios quiere revelar en lo profundo. El paso de oír historias a descubrir secretos es el viaje que marca la diferencia entre la religiosidad superficial y la fe viva. Y es aquí donde surge la gran pregunta: ¿qué buscamos nosotros al escuchar las parábolas de Jesús? Si solo queremos una historia, la encontraremos. Si queremos un secreto, tendremos que buscar con fe, con oración y con dependencia del Espíritu Santo. La invitación sigue abierta, igual que en los días de Jesús. Él sigue hablando en parábolas, y nosotros seguimos eligiendo si quedarnos en la superficie o adentrarnos en el misterio. Esa elección determinará si nuestra vida cambia o si simplemente acumulamos historias sin transformación. Los ojos que ven y los oídos que oyen. Al recorrer el misterio de las parábolas, descubrimos que nunca fueron relatos sencillos para entretener, sino llaves que abrían o cerraban puertas espirituales según la disposición del corazón. Jesús dejó en claro que no todos podían entender, no porque Él quisiera ocultar la verdad sin motivo, sino porque la revelación exige hambre, humildad y fe. La misma historia que parecía inocente para unos se convertía en fuego transformador para otros. La misma voz que algunos escuchaban como anécdota era, para los verdaderos buscadores, la voz de Dios revelando secretos eternos. Las parábolas, entonces, siguen siendo un espejo en el que cada generación se mira. Para muchos, son relatos morales que adornan la tradición cristiana. Para unos pocos, son revelaciones vivas que confrontan y transforman. Esa diferencia está determinada por los ojos y oídos espirituales. Jesús lo dijo con contundencia: «Bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. No todos verán, no todos oirán, pero los que lo hagan serán testigos de los misterios del reino». Esta conclusión nos lleva a una pregunta inevitable. ¿De qué lado estamos nosotros? ¿Entre los que solo escuchan palabras bonitas o entre los que reconocen la voz del Maestro y permiten que sus parábolas penetren en lo más profundo del alma? La decisión no es ligera, porque escuchar sin entender endurece, pero abrir los oídos con fe transforma para siempre. Cada parábola nos coloca en esa encrucijada: quedarnos en la superficie o descubrir el secreto. El llamado de Jesús sigue siendo actual. Hoy nos invita a despertar, a abrir los ojos y a prestar el oído con la disposición de quien busca con sinceridad. Las parábolas no se agotaron en el primer siglo. Siguen vivas porque contienen un mensaje eterno que atraviesa los tiempos. Solo aquellos que se acercan con fe logran ver más allá del relato, descubriendo que cada palabra estaba diseñada para guiarlos al corazón del reino. La conclusión es clara y poderosa. Los ojos que ven y los oídos que oyen no son los más inteligentes ni los más preparados, son los más humildes, los que reconocen su necesidad de Dios y buscan con sinceridad.
Esa es la marca del verdadero discípulo. Quien escucha con fe recibe luz. Quien abre los ojos con humildad ve lo que otros no ven. Y quien decide rendirse al mensaje de Cristo entra en el misterio eterno del reino. La decisión está frente a cada uno: permanecer como oyentes superficiales o convertirnos en buscadores que realmente ven y oyen. Jesús nos dejó la invitación abierta. Hoy, igual que ayer, el reino está delante de nosotros. La pregunta es: ¿seremos de los que pasan sin entender o de los que descubren el secreto y dejan que transforme su vida? La respuesta marcará la eternidad de cada alma.